Lucas 1:35. Lucas 1:35. Les dije con un número de hermanos. ¿Lo tenemos? Ok, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos hasta tu presencia, Señor, una vez más. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de tu Espíritu Santo, reconocemos la necesidad que tenemos de que tu Espíritu Santo tome este lugar y hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón y seamos llenos de tu presencia, Señor, y podamos caminar bajo las directrices, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, queremos orar, Dios, que hables a nuestro corazón, que limpies los aires, que quites todo estorbo, Señor, que bendigas a aquellos que querían estar aquí no han podido y que toques el corazón de aquellos que pudieran estar no han querido, Señor, también sea tu nombre glorificado en todos ellos, Padre, conforme a la necesidad de cada corazón, obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A tu nombre damos gloria, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A los hermanos que están por ahí en internet, les avisamos que si empieza a fallar, ¿no? ¿Estás transmitiendo? Ok, entonces déjalo así, que se conecte ahorita. Si se vuelve a conectar, pues ya le damos ahí el aviso de que se va a estar grabando para subirse después a YouTube. ¿Está bien? Si no se está transmitiendo, ¿sí ya? Ok, a los hermanos que están en internet, pues les avisamos que en caso de que falle la transmisión, el video se está grabando acá por otro lado. Para, en caso de algo, luego lo subimos a YouTube o a Facebook, a las plataformas que tenemos, para que no pierdan la secuencia del estudio. Por el favor de Dios, ya después del culto, yo creo que ya mañana o pasado, se estaría subiendo el estudio y la predicación de hoy al YouTube, y vamos a tratar de subirla también a Facebook, porque todavía no está muy bien ahí, pero es la idea que tengamos las clases y los mensajes, las series completas. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hemos orado, creo que el Señor hablará en nuestras vidas, esperamos que pues vayan llegando los que tengan que llegar. ¿Okay? Gloria a Dios. Dijimos la semana pasada, hermanos, hablamos un poquito acerca de la definición de los vocablos, no sé si se acuerdan algo de lo que vimos la semana pasada. No la acepto por uno. Ok, dijimos, hermanos, que los vocablos Trinidad y personas no se encuentran en la palabra de Dios, no se encuentran en la Biblia, ¿sí? No se encuentran. Entonces, ¿cómo nosotros afirmamos o cómo nosotros damos qué bases sólidas podemos tener para la Trinidad? Esto lo vimos la semana pasada. Según la palabra de Dios, hermanos, repito, la Trinidad, o sea, la palabra Trinidad, la palabra personas, no aparecen en la Biblia, no se encuentran en la Biblia. Tampoco la palabra unicidad, tampoco se menciona en la Biblia, ¿sí? Tampoco se menciona en la Biblia. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que aunque no se encuentran en la Biblia las palabras Trinidad y personas, podemos nosotros comunicar a los demás nuestro entendimiento inmediato de que la doctrina de Cristo con relación a la Trinidad o al ser de Dios, no caemos nosotros en contradicción, no se cae en contradicción con la Escritura, porque la palabra de Dios respalda la doctrina de la Trinidad. Esto lo vimos la semana pasada. Según se distingue de muchos dioses y muchos señores, nosotros no creemos en muchos dioses, no creemos en tres dioses y no creemos en tres señores. Creemos en un solo Dios que está constituido por tres personas diferentes. Lo explicábamos la semana pasada con los sistemas de gobierno. No sé si se acuerdan que vimos que en México hay un presidente de la República, un gobernador del estado y un presidente municipal, pero los tres forman o conforman un solo gobierno, ¿sí? Si usted le pregunta, por ejemplo, a una persona de las que andan recogiendo basura,
Y usted le pregunta, oye, ¿dónde trabajas? Y la persona le dice, gobierno. Pues trabaja en gobierno, ¿sí? En un área del gobierno municipal. A lo mejor usted lo ve recogiendo basura, pero él trabaja en el gobierno. ¿Me explico? Aunque usted lo vea sucio, aunque usted lo vea, no sé, si usted ve a un barrendero, a un cartero, si ve a una persona de la Comisión Federal de Electricidad, trabaja para el gobierno. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad es federal. Quiere decir que está vinculada al gobierno de la nación. Entonces, vemos cómo el gobierno se conforma de diferentes personas que hacen diferentes funciones y cada una en su área. Bueno, Dios es igual, son 3 personas distintas y cada uno está trabajando en su área, pero los 3 trabajan para el bien de un solo fin. No sé si me expliqué. Esto lo vimos la semana pasada. Entonces, podemos hablar debidamente del Señor nuestro Dios, que es un solo Señor, pero son 3 personas. Una trinidad compuesta, una unidad compuesta, ¿sí? O como un ser de 3 personas, sin por ello apartarnos de las enseñanzas bíblicas. ¿Qué dice Mateo 28 y 19? Si ya déjalo así, que ya ahorita lo ponemos a grabar desde allá directamente. Detiene y luego transmite, no se detiene. Si no, déjalo así entonces. Así déjalo ya que decir así, ya más tarde o mañana subimos la enseñanza completa. Ok, Mateo 28 y 19, ¿qué dice? Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de 3 personas en la divinidad. ¿Sí? 3 personas que conforman la divinidad. Según a los Corintios 13:14, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Estamos hablando de 3 personas en la divinidad con 3 funciones diferentes. Si ustedes lo notan ahí, el amor de Dios, ¿sí? La gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ok. Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Y de hecho, la mayor parte del capítulo 14 de Juan nos hace alusión a diferentes personas en la divinidad, específicamente al Padre y al Hijo, pero también al Espíritu Santo. Juan 14, versículos 16 al 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sin amar, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién va a rogar? El Señor Jesús. El Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿a quién le va a rogar? Al Padre. Al Padre. ¿Y quién le va a dar otro consolador? El Padre. Yo rogaré al Padre y el Padre les va a dar otro consolador, ¿sí? Pero también el Señor Jesucristo dice que Él va a dar el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo proviene tanto del Hijo como del Padre. ¿Estamos? Si no sé si les sale más fácil, ya que están grabando con este teléfono, ponerlo ahí en la base y quitar aquel, y ahorita ponemos el Biblia para seguir grabando. Ayúdame. No problema. Ok. Entonces, hermanos, vamos a ver lo que es la distinción y la relación de la deidad. O sea, vamos a ver que hay distinción de personas, pero a la vez hay unidad. Están relacionados entre sí. ¿Sí? Cristo enseñó una distinción de personas en la divinidad que expresó en términos específicos de relación, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que esta distinción y relación, en lo que a su forma se refiere, es inescrutable e incomprensible. Realmente no podemos nosotros razonar en nuestra mente finita cómo es Dios en 3 personas. O sea, no lo podemos realmente describir tal cual.
Yo les decía la vez pasada, lo podemos quizá ver como mucha gente dice, un triángulo tiene 3 ángulos, pero es un solo triángulo. Otros dicen, no, pero es como el huevo, que el huevo tiene clara, yema y cascarón, pero es un solo huevo. Otros dicen, es como el agua, que el agua tiene 3 estados, sólido, gaseoso y líquido, pero los 3 estados son una sola sustancia, que es agua. Ok. Nosotros quizá pudiéramos imaginarlo de muchas maneras. Yo les decía también hace unos días atrás que era algo así como un trío musical, ¿recuerdan? Que uno toque un instrumento, otro toque el otro y el otro toque el otro. Son 3 instrumentos diferentes, pero cuando se unen los 3 a tocar una sola pieza, hay armonía entre los 3 y los 3 están enfocados a un solo fin, a una sola meta, que es ejecutar esa pieza que se les ha pedido que ejecuten. Entonces, lo que vemos es, hermanos, que esta distinción y relación en lo que a su forma se refiere es inescrutable, no se puede realmente comprender. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos dice cómo está formado, nos dice que hay 3 personas y que las 3 personas son un solo Dios, pero no nos dice cómo está realmente formada la Trinidad de Dios. ¿Sí? Ahora, decía ahorita la palabra unicidad. La palabra unicidad tampoco aparece en ninguna parte de las Escrituras. En ninguna parte. Ahora, la doctrina de la unicidad de Dios es una doctrina que no se enseña en las Escrituras. No aparece la palabra unicidad y no se enseña en ninguna parte de las Escrituras que Dios sea el Padre, que el Padre sea el Hijo y que el Hijo sea el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el Padre. En ninguna parte de la Escritura se enseña eso. Al contrario, se enseña una diversidad de personas, ¿sí?, que está conformada o que conforman la Trinidad de Dios. Vamos a la palabra, ya leímos Lucas 1:35, que dice 1 Corintios 1:23 al 24. 1 Corintios 1:23 al 24. Nosotros predicamos a Cristo, ¿sabes? Sí. Para los judíos, ciertamente profetaremos, y para los gentiles, la Locura. ¿Sí? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí está hablando de la crucifixión de Jesús, está hablando de su sacrificio, de su resurrección, ¿sí? Está hablando de lo que Cristo hizo para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, cabe perfectamente, hermanos, en esto que estamos hablando de que a veces no podemos entender realmente tal cual lo que es la Trinidad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente finita no nos alcanza para ver más allá de lo que alcanzamos a percibir lógicamente. La lógica humana muchas veces se contrapone a la lógica divina. Y esto es algo que muchas veces no alcanzamos nosotros a pensar o a entender. Hay cosas que no alcanzamos a ver en la naturaleza, o que no alcanzamos a notar en la naturaleza. Por ejemplo, ¿usted sabe a qué velocidad gira la Tierra? Yo tampoco, pero es una velocidad tremenda que gira la Tierra. ¿Y usted lo siente? No lo sentimos. No sabemos. Hay muchas cosas que no están dentro de la lógica humana. Por ejemplo, dicen que el frío tiende a bajar y el calor se va a tender, digo al revés, tiende a subir. ¿Ah? Yo le pregunto, ¿por qué hace tanto frío en las montañas? Si son las partes más altas que hay. Y el calor tiende a subir. No está dentro de nuestra lógica. A lo mejor los científicos podrán dar una respuesta, científicamente hablando, pero realmente la ley que existe dice que el calor tiende a subir y el frío tiende a bajar. Entonces, hay ciertas cosas que conforme a nuestra lógica, pues no cuadran. No cuadran, simplemente no cuadran. Por ejemplo, ¿por qué la Luna y la Tierra están a la misma distancia? O sea, ¿por qué hay veces que se separa, hay veces que se une?
¿Por qué? Por ejemplo, en las lunas de octubre, ¿por qué se ven tan grandes? Miguel acaba de decir una ley científica: la luna se está separando de la Tierra. Pero cuando yo acerco algo a mí, yo lo veo más grande de lo que es. ¿Han oído hablar la frase tapar el sol con un dedo? ¿Cómo podemos tapar el sol con un dedo? Acercas el dedo a tu ojo y el dedo se va a ver más grande y el sol va a quedar oculto por el dedo. ¿Sí? Ok, cuando yo alejo algo de mí, eso que yo estoy alejando se ve más pequeño, no se ve más grande. ¿Sí me explico? Entonces, si la luna se está alejando de la Tierra, ¿cómo es que en octubre vemos una luna tan grande, tan enorme? Conocemos todos la órbita elíptica de la Tierra, ¿sí o no? ¿Sí sabemos lo que es la órbita elíptica? ¿Qué es? Es como un óvalo. Quiere decir que en cierta temporada, para nosotros en invierno, estamos más cerca del sol. Y en verano, no, es que la Tierra tiene una inclinación. Y cuando los rayos del sol dan más directo sobre nuestro hemisferio norte, es cuando en nosotros hay verano. Y eso es cuando la Tierra está más lejos del sol. Cuando la Tierra está más cerca del sol, es verano en el polo sur, o en el hemisferio sur. Entonces, la cosa es la órbita. La cosa es la órbita. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos al sol, no nos estrellamos con el sol. Por la gravedad. ¿Por qué? Esa misma gravedad que no nos permite acercarnos al sol, ¿por qué no nos permite salir disparados de la órbita cuando nos alejamos del sol? Es la misma gravedad. Cuando nos movemos acercándonos al sol, la misma gravedad hace que nos movamos, pero no nos alejemos tanto. Es interesante, ¿no? O sea, son cosas que a lo mejor los científicos pudieran darnos una explicación, pero que ciertamente escapan muchas veces a la lógica. O sea, la fuerza de gravedad existe, y tan existe que si usted deja caer eso al piso, pues va a caer. ¿Sí me explico? Y es una fuerza que nadie puede violar. Es una fuerza que si usted se mete en el edificio se va a quebrar un hueso o se va a matar. ¿Por qué? Por la fuerza de la gravedad. Sin embargo, la fuerza de la gravedad, que es tan fuerte como para sostener los planetas en su lugar, también es tan débil que puede ser rota. Tan simple y tan sencillo como una fuerza que... ¿Sí lo explico? O sea, si yo suelto la cosa esta, pues va a caer. Pero si yo lo suelto de otra forma, esa regla se rompe. Sí, pero por un momento se rompió. Entonces, ¿cuál es la idea, hermano? ¿Qué es lo que les quiero transmitir? Que a veces hay cosas que no entendemos, que no alcanzamos a comprender en su totalidad. ¿Sí me explico? Ok, vamos a ver qué dice, hermanos, Mateo 11, 25 a 27. Once, 25 al 27. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sin el Padre, ni el Padre conoce a alguno sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok. Hace unos días atrás me llegó por ahí un comentario de que Jesús, siendo hombre, se dirigía a Dios como Padre, siendo Espíritu, siendo Dios. Pero que Jesús y el Padre son la misma persona.
Si usted no está con cuidado aquí en los versículos que acabamos de leer, dice la palabra del Señor: en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre. Pregunto, ¿se estaba alabando Jesús a sí mismo? No. Te alabo, Padre, dice, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Está hablando en segunda persona. No está hablando en primera persona, no está diciendo me alabo a mí mismo, me engrandezco a mí mismo, me creo yo mismo porque escondí estas cosas de los sabios y las revelé a los niños. No, está hablando en segunda persona, haciendo alusión a que hay alguien más en la divinidad. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia es bien clara. A veces nosotros somos los que nos atrapeamos y nos hacemos bolas solos porque queremos encontrarle significados que no tienen. Pero dice, todas las cosas, dice, me fueron entregadas por mi Padre. Habla de dos personas. Habla de dos personas. Él no está diciendo, todas las cosas me las entregué yo mismo. Está hablando de una persona aparte de él. ¿Me explico? Todas las cosas me fueron entregadas. O sea, yo no las tomé, yo no las arrebaté, me fueron entregadas por mi Padre. ¿Estamos aquí? Me fueron entregadas por mi Padre, dice, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce uno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Estamos? Entonces, aquí entendemos claramente que hay dos personas, ¿sí?, que son el Padre y el Hijo, que son personas divinas y que forman parte de la Trinidad. ¿Estamos? Aquí faltaría quizás el Espíritu Santo nada más, pero lo vemos en otras citas bíblicas, que aparece también, ¿sí? Ok, vamos a ver, primera de Juan 1.3, ¿qué dice? Primera de Juan 1.3. Sí. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense bien, lo que hemos visto, lo que hemos oído, esto os anunciamos, para que también, dice, ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Entonces ellos, los discípulos, en este caso Juan, estaban plenamente convencidos de la Trinidad de Dios. Estaban plenamente convencidos de que el Padre y el Hijo eran personas diferentes y que tenían comunión con los dos. ¿Sí me explico? Los apóstoles estaban plenamente convencidos de que tenían comunión con la divinidad en sus tres personas. En este caso Juan menciona al Padre y al Hijo, pero también podemos ver cómo a lo largo del Nuevo Testamento la figura del Espíritu Santo aparece continuamente. Entonces ellos estaban plenamente seguros de que habían visto, de que habían oído tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. ¿Me expliqué? Podemos ver, hermanos, el testimonio, por ejemplo, de Juan el Bautista. Juan el Bautista testifica de Jesús cuando está Jesús por ser bautizado o ya ha sido bautizado, que dice Juan que vio al Espíritu Santo descender como paloma y posarse sobre Jesús. Ahí estamos hablando de dos personas, ¿sí? Pero también se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oí. Y lo vemos también al Padre declarando que Jesús es el Hijo amado en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? Está Jesús con tres de sus discípulos, está orando, ¿sí? Y de repente dice que sus ropas se hicieron blancas, resplandecientes, y los discípulos lo estaban viendo.
Y de repente se aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, platicando con él. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Pregunto, ¿quién era Moisés? Moisés era el caudillo libertador de Israel, el gran legislador que les dio las leyes de Dios al pueblo de Israel. Ese era Moisés, el hombre que guió al pueblo de la esclavitud de Egipto hasta el borde de la tierra prometida. No pudo entrar, ya sabemos por qué. Eso es tema de otro estudio. Pero la cosa es, ¿quién era Moisés? Ahora, ¿quién era Elías? Elías fue uno de los más grandes profetas que Israel tuvo. Elías hizo descender fuego del cielo por la fe que tenía en Dios. ¿Sí me explico? Entendemos que fue Dios el que mandó el fuego del cielo, no fue Elías. Pero a lo que me refiero es a que por la razón de Elías no llovió en 3 años. Y por la palabra de Elías volvió a llover. Fue Elías, hermanos, el que caminó 40 días hasta el monte de Dios y estuvo en la presencia de Dios en el monte Horeb. ¿Sí? Ok, todos sabemos quiénes eran Elías y Moisés. Y Pedro, que sabía quiénes eran Elías y Moisés, dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero hay una voz. Ahí dice, la Biblia dice que una nube los cubrió. ¿Sí? Una nube los cubrió. Y desde la nube una voz se escucha. Y esa voz dice, este es mi hijo amado. No dijo estos. Dijo, este es mi hijo. Mi hijo. Entonces, ¿quién estaba hablando? El Padre. El Padre. Era el Padre que estaba hablando y reconociendo que Jesús era, es y será su hijo. Y dice, a él oigan. No dice oigan a Moisés, ¿se fijan? ¿Que no dice oigan a Moisés? Moisés es de la ley. Pero Dios no dice oigan a Moisés, dice oiganlo a él, a Jesús. ¿Quién era Elías? Era uno de los grandes profetas de Dios. Pero Dios no dice oigan a Elías. Dios dice a él, oye. Entonces, vemos cómo el Padre manifiesta su paternidad sobre Jesús. ¿Sí me explico? Vemos la diversidad, vemos la pluralidad de personas en la divinidad. Aunque para muchos no lo quieran entender, no lo quieran creer, la palabra habla de 3 personas diferentes en la divinidad. El Dios Trino es salvador del hombre. Primero a Timoteo 2, 1 al 4, ¿qué dice? Timoteo. Sí. Primero Timoteo 2, del 1 al 4. Del 1 al 4. Sí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok. Porque esto es bueno y agradable delante de Jesús nuestro Salvador. ¿Eso dice? De Dios nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador. De Dios nuestro Salvador. ¿Por qué no dice de Jesús si Jesús es el que murió en la cruz del Calvario? ¿Jesús quiere decir Salvador? Sí. Pero ¿por qué no dice el nombre Jesús? ¿Por qué dice Dios y no Jesús? Porque hay una Trinidad. Dios está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando aquí dice Dios, nuestro Salvador, ¿sí? Está hablando de la Trinidad. Miren, va de esta manera. Escuchen para que me entiendan. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. ¿Sí o no?
¿Sí? El Espíritu Santo vino y nos convenció a nosotros de nuestro pecado. Y por ese convencimiento, por esa convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, fue que venimos y rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Y recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados, por la sangre de Cristo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí o no? Ok. ¿Quién envió a Jesús? ¿Y quién envió al Espíritu Santo? El Padre envió a Jesús. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Entonces vemos cómo la Trinidad completa trabaja en la salvación del ser humano. Por eso dice ahí Dios nuestro Salvador. Por eso no dice Jesús, porque los tres trabajan para salvarnos. Y hacen equipo, ¿me expliqué? Hacen equipo para salvarnos, para rescatarnos. Jesús fue enviado por el Padre con un propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sí? El Padre lo envió. Jesús viene, nos buscó, nos encontró. Él dijo claramente: no me escogiste vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Él vino y nos encontró, Él vino y nos salvó. Pero para que esa salvación se hiciera efectiva en nuestras vidas, para que esa salvación se haga efectiva en la vida de cualquier ser humano, es necesario que el Espíritu Santo trate con esa persona, le convenza de tres cosas. ¿Cuáles son? Comenzará de justicia, ¿qué más? De juicio, ¿qué más? Pecado. De pecado, de justicia y de juicio. Es el nombre que Jesús maneja. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. De pecado, por cuanto no creen en mí. Y de justicia, por cuanto yo voy al Padre. Y de juicio, fíjense, ahí menciona otra vez a la persona del Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo se haya juzgado. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado. ¿Por qué? Porque no creemos en Jesús. Pero una vez que hemos creído, ese pecado es perdonado. Por eso dice de justicia, por tanto yo voy al Padre. Porque ya se hizo justicia en la cruz. Cuando nosotros creemos que somos pecadores porque no teníamos nuestra fe en Jesús, ahí es donde empieza el proceso de salvación. ¿Sí lo digo? Y luego dice, y de justicia por cuanto yo voy al Padre. Una vez que hemos creído que Jesús murió por nuestros pecados son perdonados. ¿Cómo fue que Jesús fue al Padre? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo qué? ¿Cuál fue el proceso para que Jesús fuera al Padre? Tuvo que morir, por eso dice de justicia por cuanto yo voy al Padre. ¿Sí me dijo? Por eso dice de justicia por cuanto yo voy al Padre. O sea, era necesario que él fuera a la cruz y de la cruz ascendiera al Padre. Por eso dice de justicia. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, si nosotros como hombres, como mujeres, no aceptamos que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios, el juicio ya está decretado. ¿Sabes qué? El juicio ya está dado. ¿Han sabido ustedes cómo funciona la pena de muerte, por ejemplo, en Estados Unidos? Supongamos que ya el crimen se cometió, ya se está procesando al acusado y se dicta pena de muerte. Pregunto, ¿es llevado a la muerte inmediatamente? No, pasa un tiempo, pueden pasar años. Mientras la persona esté en la cárcel todavía puede apelar. Puede presentar pruebas que a lo mejor hagan que la pena baje de muerte a cadena perpetua o total libertad. Pero la pena de muerte no se ejecuta inmediatamente. El juicio, hermano, ya fue decretado. Pero mucha gente todavía vive en pecado. Todavía están viviendo, todavía están existiendo. No han sido llevados al infierno todavía. Pero el juicio ya está decretado. ¿Sabes qué? El juicio ya se dio, ya se decretó el juicio, ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto. Entonces ya el juicio ya está decretado. El Espíritu Santo se encarga de convencernos de nuestro pecado, de que hay justicia en Cristo Jesús y de que si lo rechazamos, el juicio ya está dado.
¿Sí me explico? Entonces, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres trabajan en la redención del hombre, en la salvación del ser humano. ¿Sí? Vamos a verlo de esta manera. Vamos a 2 Corintios 5, 18 al 21. ¿Qué dice? 2 Corintios 5, del 18 al 21. 2 Corintios 5, del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios. A ver, ¿sí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo con Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,